La periodista Kenia Torre. Buenas noches, Kenia. ¿Qué tal, Marlene? Muy buenas noches, como siempre, todos los viernes dándole la bienvenida a todos y todas nuestras amigas televidentes. Hoy, por supuesto, en estudios tenemos una nueva invitada, con quien pues trataremos un tema de salud sumamente importante. Y aprovechando que estamos en el mes de octubre, mes que se destina a la lucha de la enfermedad, el cáncer, y por supuesto uno en específico que está matando a millones de mujeres en el mundo, y es muy importante tomar conciencia sobre esta situación que estamos atravesando las mujeres. Así que, de inmediato, gracias siempre por compartir con nosotras, y Marlene Allen pues nos hará los honores de conocer a nuestra invitada este día. Así es, Kenia Torres, y es que en esta noche le comento que, bueno, como usted ya lo dijo, tenemos un tema tan especial que es el cáncer de mama, y otro cáncer que afecta a las mujeres, el cáncer cérvico-uterino. Y para ello le damos la bienvenida a una invitada especial. Ella es la doctora Diana Marisol Alvarado, quien es especialista en ginecología y obstetricia y trabaja en el Hospital Adventista Valle de Ángeles, siempre pues haciendo una excelente labor. Muy buenas noches. Buenas bienvenida noches, un gusto a nuestro estar programa. aquí acompañándola. Bienvenida. Gracias. Bueno, a esta hora nosotros quisiéramos consultarle pues sobre esta gran enfermedad, el cáncer de mama. ¿Se puede prevenir el cáncer de mama? Sí, básicamente se han identificado, ¿verdad? El cáncer de mama realmente representa un problema a nivel mundial, un problema de salud pública, y representa una de las principales causas de muerte a nivel mundial en cuanto a cáncer a nivel de la mujer, ¿verdad? Básicamente se han identificado ciertos factores de riesgo, ¿verdad?, que pueden estar presentes en ciertas pacientes y que estos le incrementan a la paciente la posibilidad de presentar esta patología. Entonces, un elemento clave es identificar cuáles son estos factores de riesgo y ver cuáles de ellos pueden ser modificados, ¿verdad?, para así disminuir la posibilidad de que una paciente pueda presentar esta patología. Así es, pero ¿qué es entonces el cáncer de mama? Básicamente el cáncer, ¿verdad?, es un crecimiento anormal de células, y en este caso es un crecimiento anormal y acelerado de células a nivel de la glándula mamaria, ¿verdad? Generalmente el cáncer de mama puede presentarse a cualquier edad, pero sin embargo la mayor incidencia se presenta entre los 50 a 65 años de edad. ¿Cuáles son los primeros síntomas que se presentan en la mujer? Bueno, generalmente la paciente, uno de los síntomas que pueden hacer a la paciente sospechar que pueda tener esta patología, ¿verdad?, es la presencia de cierta induración o cierta masa a nivel de la glándula mamaria, que la paciente note cierta asimetría en una de sus glándulas mamarias, también enrojecimiento generalizado a nivel de una o ambas glándulas, ¿verdad?, que pueda haber algún hundimiento de un pezón, por ejemplo, también, o que la paciente note ciertos hundimientos a nivel de la piel, de la glándula mamaria, que pueden asemejar como una piel parecida a la cáscara de la naranja. También la presencia de cierta secreción al presionar el pezón, principalmente una secreción sanguinolenta, son algunos de los síntomas que pueden hacer sospechar, ¿verdad?, ¿Una secreción, dijo? La presencia de cierta secreción a través del pezón, principalmente aquella secreción sanguinolenta. ¿Qué quiere decir eso, Es doctora? decir, cuando la paciente presiona la glándula mamaria, a través del pezón puede haber la presencia de cierta secreción. Entonces, estos pueden ser algunos de los síntomas que puedan sospechar esta patología. Sanguinolenta, ¿tiene algo que ver con que tenga sangre? Exactamente, okay. sí. Por su contenido es por una secreción roja, ¿verdad? Generalmente es la que puede hacer sospechar este tipo de patología. Sí. Anteriormente hablábamos de los factores que uno puede detectar y que pues de alguna manera hay que tomar en cuenta para prevenir el cáncer de mama. Ahondemos un poquito más en eso. Básicamente estos factores son clave, ¿verdad?, porque permiten realizar ciertas intervenciones. Son varios, ¿verdad? Por ejemplo, la edad es un factor de riesgo. A mayor edad hay mayor riesgo de que la paciente presente cáncer de mama, a pesar de que este cáncer puede presentarse en cualquier edad. Sin embargo, es más frecuente en aquellas pacientes entre los 50 y 65 años de edad. Otro factor de riesgo también son ciertos factores hormonales. Dentro de los factores hormonales es aquellas pacientes que tienen su primera menstruación a una edad muy temprana, menor de 12 años, o aquellas pacientes que tienen una menopausia tardía, después de los 55 años. También aquellas pacientes que nunca tuvieron un embarazo, o aquellas que tienen un embarazo
a edad tardía, después de los 35 años, se han visto que tienen un riesgo incrementado de presentar cáncer de mama debido a que tienen una mayor exposición a niveles de estrógeno durante mayor tiempo. Entonces son algunos factores. También los antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿verdad? Aquellas pacientes que tienen familiares directos, por ejemplo, una mamá, una tía, una hermana, que tuvieron cáncer de mama, tienen un riesgo mayor. Y este riesgo es aún mayor en aquellas pacientes que tienen más de 3 familiares, ¿verdad? Y se incrementa aún más el riesgo si el familiar que presentó el cáncer de mama lo presentó a una edad temprana, por ejemplo, en edades jóvenes, ¿verdad? Entonces, ya que se ve que hay cierto factor hereditario, ciertas alteraciones genéticas que pueden ser heredadas, ¿verdad? También otro factor de riesgo es el antecedente también personal de cáncer de mama. Por ejemplo, aquellas pacientes que tuvieron un diagnóstico de cáncer de mama en una glándula, ¿verdad?, que fue tratado, pero tienen un riesgo mayor de presentar cáncer en la mama contralateral. También se ha visto que la obesidad, el sobrepeso, principalmente después de la menopausia, se incrementa el riesgo de cáncer de mama debido a una mayor conversión de ciertas hormonas que se conocen andrógenos a estrógenos. Entonces, este proceso incrementa el riesgo de cáncer de mama. Otro de los riesgos también es el alcoholismo, ¿verdad? El alcoholismo es un factor de riesgo no solo para cáncer de mama, sino que para muchas patologías, y el riesgo es proporcional al tiempo que la persona consume el alcohol, ¿verdad? Y a la dosis también, a la cantidad que consume diaria, ¿verdad? Son ciertos factores también, básicamente esos son algunos de los factores de riesgo. También se habla de fumar, ¿podría ser un riesgo sí, o no? También el tabaquismo se ha hablado que es un factor de riesgo, ¿verdad? No hay consenso respecto a eso, pero sí alguna literatura menciona que puede ser uno de los factores de riesgo asociados a esta patología. También yo había escuchado por ahí que aquellas mujeres que no han dado de mamar después del parto también pueden estar propensas. Sí, es otro de los factores de riesgo que puede estar asociado a este tipo de patología. Sí. Por ejemplo, si hay un antecedente familiar, como usted lo manejaba y lo explicaba, de una abuela, una tía abuela, una madre que ha padecido cáncer de mama y que incluso ha fallecido de cáncer de mama, yo como descendiente, ¿a qué edad debo empezar a tomar precauciones y qué tipo de precauciones? Sí, por ejemplo, aquellas pacientes, generalmente, ¿verdad?, aquellas pacientes que tienen un antecedente, un familiar de primer grado, son pacientes que deben de iniciar aún más temprano la evaluación, ¿verdad? ¿De qué edad estamos hablando? Generalmente se habla de los 20 años, ¿verdad? Siempre es importante realizarse la autoexploración mamaria, ¿verdad? Por lo menos una vez al mes, pero saber que la autoexploración mamaria no sustituye los estudios de imagen como la mamografía, sino que es un estudio que es un examen que complementa tanto la mamografía y también complementa a la evaluación clínica realizada por el personal capacitado de salud. Pero a esa edad, perdón, Marlene, a los 20 años, ¿solo sería entonces la autoexploración? No, lo ideal es que esta paciente, ¿verdad?, hay que analizar el caso, ¿verdad?, ver los factores de riesgo que ella presenta, aparte de ese antecedente, ¿verdad?, iniciar el estudio de imagen, por ejemplo, realización de ultrasonidos por lo menos una vez al año, ya que en pacientes en edad joven, debido a la mayor densidad mamaria, ¿verdad?, el estudio de elección es el ultrasonido, entonces puede ser parte de los protocolos que se pueden seguir en ese tipo de pacientes. Ahora, pues hablando siempre de este importante tema, a mí me llama mucho la atención precisamente el hecho de cómo poder autoexplorarnos. Siempre se nos está diciendo, o constantemente ustedes los doctores nos dicen, bueno, tiene usted que autoexplorarse, pero hay muchas personas que no saben cómo hacerlo. ¿De qué manera? ¿Cómo son estas indicaciones para las mujeres que nos están viendo a esta hora? ¿De qué manera pueden autoexplorarse y darse cuenta, aquí hay algo raro, podemos empezar a actuar a tiempo? Sí, lo ideal, ¿verdad?, es que se debe de realizar la autoexploración mamaria como mínimo una vez al mes, ¿verdad? Lo ideal es por lo menos 7 días después de que haya transcurrido su periodo menstrual. Y lo que debe hacer la paciente, ¿verdad? Hay varias formas de realizar la autoexploración, pero una de ellas es, la paciente se coloca frente a un espejo, ¿verdad?, de pie, con los brazos a los lados del cuerpo,
Y de esta forma ella puede visualizar sus glándulas mamarias en busca de alguna irregularidad, de algún cambio, alguna asimetría, enrojecimiento, ¿verdad? O alguna tumoración que pueda observarse. Luego de la inspección, que se colocan ambos brazos a los lados del cuerpo, ¿verdad? La paciente puede subir los brazos, ¿verdad? Y en busca también de hundimientos o asimetrías. Después, posteriormente, la paciente se acuesta con los brazos, generalmente se coloca, por ejemplo, puede comenzar la paciente con uno de los brazos, un ejemplo es el brazo derecho, la paciente se acuesta en la cama, coloca el brazo derecho atrás de su cabeza y con el brazo contralateral, el izquierdo, comienza a hacer una palpación circular de la glándula mamaria, ¿verdad? En busca de induraciones, de dolor, ¿verdad? También es importante que la paciente se presione entre los dedos pulgar y índice el pezón en busca de secreciones, ¿verdad? Que pueda tener al momento de la palpación, y básicamente se realiza una vez al mes. ¿Cuáles son estos que podemos sentir con nuestra yema de nuestros dedos, como usted lo mencionaba? ¿Qué es lo que podemos sentir ahí que podemos detectar algo raro? Sí, generalmente... ¿Algo tiene que ser redondo, tiene que ser muy alto? ¿Cómo? Sí, generalmente la paciente lo puede sentir como un cambio en la consistencia. Puede ser una induración, ¿verdad? Simplemente como una placa, una induración, puede ser un nódulo bien circunscrito. Incluso puede estar acompañado o no de dolor, pueden haber cambios a nivel de la piel como enrojecimiento o ciertos hundimientos a nivel de la piel, y esto puede acompañarse también de secreción a través del pezón. Digamos que una vez que se hace la autoexploración y usted se detecta cualquiera de estos elementos raros en su cuerpo, ¿qué hay que hacer inmediatamente? Sí, lo importante es que una vez que usted ha detectado algún signo de alarma que pueda sugerir un problema, debe de acudir de forma inmediata a evaluación por un especialista, ¿verdad? Para que el especialista realice la exploración clínica en el consultorio, ¿verdad? Y dependiendo de la edad de la paciente, la indicación de la mamografía de detección. Es inmediato. Luego de eso, ¿qué viene? Dependiendo, ¿verdad? Una vez que se hace un diagnóstico, ¿verdad? Porque la mamografía es el estudio básicamente de elección que permite diagnosticar en cáncer de mama en etapas tempranas. Recordemos que cuando hay lesiones pequeñas, difícilmente van a ser palpadas. Entonces, es importante saber que nunca la autoexploración va a sustituir la mamografía, porque hay lesiones que no se palpan, y gran parte incluso de las lesiones, más del 80% de quien las palpa es la misma paciente cuando se hace esta autoexploración. Entonces, una vez que se hace una mamografía que es sugestiva de este diagnóstico, ¿verdad? Se puede tomar una biopsia para confirmar el diagnóstico histológico, y dependiendo una vez que ya se confirma el diagnóstico histológico, ¿verdad? Hay que hacer estudios de extensión, ¿verdad? Para hacer un estadiaje de la enfermedad, y dependiendo del estadio, el tratamiento, que básicamente es un tratamiento quirúrgico que en algunos casos puede ir acompañado ya sea de radioterapia o quimioterapia. Bueno, expliquemos un poquito cómo se hace la biopsia para las personas que en ese momento pues no tienen claro qué significa este procedimiento. Sí, básicamente, ¿verdad? Se hace la mamografía, ¿verdad? Y dependiendo de la mamografía, como la mamografía tiene una escala, ¿verdad? Hay mamografías que ya son sugestivas de malignidad, dependiendo de los hallazgos que se encuentran. Por ejemplo, una mamografía que se reporte un BRCA 3 en adelante, ya son mamografías que pueden sugerir malignidad. Entonces ya se hace una biopsia, ¿verdad? Que es una biopsia que puede ser por punción, y se extrae el fragmento, ¿verdad?, de la lesión, y esto se envía a analizar al patólogo, y esto ya confirmaría el diagnóstico. ¿Es prácticamente como una incisión, como dice usted, es como una operación, se le abre la mama, o cómo es? Es que para tomar un pedazo y enviarlo. Exactamente, se hace una punción. Ajá. Y se extrae el fragmento, ¿verdad? Y se envía a analizar. Okay. ¿En qué momento es curable la enfermedad? Bueno, generalmente en los estadios tempranos, ¿verdad? En los cuales las pacientes son candidatas a hacer una mastectomía radical modificada, que consiste en una cirugía en la cual se extrae la glándula mamaria completa, completamente, se extrae la areola y el pezón, ¿verdad?
Y en estos estadios tempranos también hay una resección de los ganglios linfáticos del brazo, ¿verdad? Entonces, en estos estadios, cuando es detectado de forma temprana, ¿verdad? Sí. Entonces, esto mejora el pronóstico de la paciente. Excelente. Yo tengo entendido también que la mamografía no se puede hacer a todas las edades, ni porque, bueno, a mí se me ocurre ir a hacerme una mamografía una vez al año, como se dice normalmente. ¿Es así? ¿Es cierto que después de los 35 años ya se hace la mamografía? Sí, es que ¿O también es indicado en pacientes menores de esa edad? Es que realmente la mamografía técnicamente puede ser realizada a cualquier edad, ¿verdad? Sin embargo, se prefiere realizarla en pacientes mayores de 40 años debido a que en las pacientes menores de esta edad hay una mayor densidad mamaria, hay un mayor tejido glandular, entonces esto disminuye la sensibilidad de la mamografía. Entonces, en pacientes menores de 35 años se prefiere realizar el ultrasonido, porque el ultrasonido permite en este tipo de pacientes en las cuales la densidad mamaria es mayor, permite una mejor evaluación, ¿verdad? El cáncer es por fases, ¿verdad? ¿Cuántas fases son y cómo es que se clasifican estas fases? Bueno, básicamente son 4 estadios, ¿verdad? Entonces, el primero me imagino que es cuando se puede prevenir, en el segundo hay opciones también, en el tercero, en el cuarto, cuando ya llega una persona que está en la cuarta fase, en el cuarto estadio, como dice usted, ¿hay 0 probabilidades de vida? Ya sería un estadio en la que hay metástasis, ¿verdad? Entonces ya ahí habría que analizar específicamente el caso de la paciente, ver el pronóstico de supervivencia que tiene la paciente dependiendo de la etapa en la que se encuentra. Sí. Si hay un momento determinado, porque igual los casos para cada persona son completamente diferentes, pero digamos que se le detecta a una paciente y se le da la alternativa, ¿no?, de hacerse la extirpación del seno. Si esta paciente rotundamente se niega, porque sí hemos conocido y hemos visto casos, ¿esta persona está destinada definitivamente a fallecer o a que el cáncer se le riegue a otros órganos del cuerpo? Es que ahí habría que analizar el caso, ¿verdad? Ver en qué etapa se encuentra la paciente, ver otras opciones de tratamiento, porque también está la radioterapia, la quimioterapia que pueden aplicarse. Entonces sí habría que analizar el caso, individualizarlo. Perfecto. Bueno, este tratamiento, y bueno, quiero que me explique 2 cosas. Primero, ¿qué es metástasis? Para la gente que nos está viendo y que no sabe qué es metástasis. Y por otra parte, ¿cuándo la quimioterapia, la radiografía es una opción entonces? Bueno, básicamente la metástasis es cuando el cáncer se ha extendido a otros órganos, ¿verdad? Bien sea por vía linfática o vía hematógena que ha emigrado. Se ha extendido a otros órganos, por ejemplo el hígado, el pulmón. Entonces eso es cuando ya ha habido una extensión del tumor, ¿verdad? Sí, he conocido de casos, por ejemplo, de una persona que es detectada un cáncer de hígado, digamos, y se le empieza a hacer el estudio y se sabe y se descubre que ese cáncer de su hígado ha sido originado por un cáncer de mama, ¿no? Sí puede ser ese caso. Sí, que, o sea que se detecta primero la metástasis. Exactamente, ¿verdad? ya cuando está en un estado avanzado. Tengo entendido que hay 2 tipos de cáncer, el carcinoma ductal y el carcinoma lobulillar. ¿Estos cuáles son exactamente? Carcinoma. Sí, dice el carcinoma ductal que comienza en los tubos conductos. ¿Cuáles son estos tubos conductos? Son los conductos galactóforos que se encuentran dentro de la glándula mamaria, ¿verdad? Y el carcinoma es que básicamente la glándula mamaria está formada por conductos, ¿verdad? Y está formado también por lobulillos, ¿verdad? Entonces de ahí viene esa denominación. Cuando se origina en los lobulillos, un carcinoma lobulillar, ¿verdad? Y si se origina dentro de los conductos, ya es un carcinoma intraductal. Ahora, doctora, sí es muy cierto, ¿no?, que los hombres no están exentos de padecer cáncer de mama. No, aunque es raro, ¿verdad? Sí. El cáncer de mama también puede presentarse en los hombres. Se habla las estadísticas mencionan que este puede presentarse en hasta el 1% de los hombres. Sí. Y cuando se representa incluso el 1% de los cánceres en el hombre. Y cuando se presenta en el hombre generalmente puede presentarse 10 años más tarde, ¿verdad? Pero sí, y básicamente los métodos diagnósticos son los mismos, ¿verdad? El uso de ultrasonido, la mamografía,
y el tratamiento es similar al cáncer de mama en la mujer. ¿Y el hombre cómo puede, el hombre también puede autoexplorarse? ¿Cómo puede hacerlo? Sí, el hombre también puede detectar, porque Ajá. siempre van a haber cambios a nivel de la glándula mamaria, siempre Ajá. puede palparse alguna induración, ¿verdad? Puede haber dolor, pueden haber secreciones también a través del pezón. ¿Ha conocido algún caso de algún hombre aquí en nuestro país? Pues sí, como soy ginecóloga, pero sí han habido casos, se han detectado, generalmente las estadísticas mencionan que el año pasado fueron detectados 42 casos en Honduras de cáncer de mama. Bueno, y más la cultura de los hombres hondureños es que no asisten al médico, ¿verdad? Le huyen mucho al médico, doctora. Le huyen a la evaluación también. Y también por la falta de, como menciona usted, de la cultura o la formación de estar asistiendo, o una cultura de prevención, que básicamente nuestra población asiste a consulta ya cuando hay un diagnóstico o cuando tal vez ya la patología está avanzada. No hay una cultura de prevención. Ok, también había escuchado yo por parte de, bueno, ustedes los profesionales que siempre nos ayudan con estos temas que son un poco difíciles de manejar para nosotros, con estas palabras tan extrañas que usan los médicos, ¿verdad? Técnicas que hay que, bueno, saber entenderles, que también en la parte de la axila se pueden formar allí estos nódulos cancerígenos, por decirles así, y también hay que explorarse esta zona. Como parte de la autoexploración, ¿verdad? Es importante que la paciente incluya la región axilar, porque también dentro de en su totalidad la axila. Exactamente, sí, se debe de incluir dentro de la autoexploración, incluso cuando lo ideal es que la paciente acuda como mínimo a un chequeo ginecológico anual. Como parte de ese chequeo ginecológico anual, el profesional de salud realizará una evaluación clínica de la glándula mamaria, y dentro de esa evaluación va a incluir la exploración de la región axilar, ¿verdad? En busca de induraciones, en busca de ganglios que sean palpables, ¿verdad? O de dolor a la palpación que pueda sugerir algún tipo de patología. La alimentación, doctora, también es Sí, básicamente también se ha hablado que el estilo de vida puede influir en la posibilidad de presentar cáncer de mama. Se habla de que las pacientes que tienen una dieta rica en carne, ¿verdad?, en grasas animales, tienen un riesgo incrementado de presentar cáncer de mama. Y se ha visto que aquellas pacientes que tienen una dieta rica en frutas, en vegetales, que tienen un estilo de vida que acompañan de ejercicio, ¿verdad?, de actividad física. Estos son algunas de las cosas que pueden ayudar a disminuir la posibilidad de presentar. ¿El amamantar reduce los riesgos? Sí, el no amamantar es uno de los factores de riesgo que puede predisponer a esta patología. Entonces ayuda el hecho de que las madres amamanten. Sí, muy importante, ¿verdad? No solamente para nuestros hijos, que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es que amamantemos hasta los 6 meses como mínimo, ¿verdad?, a nuestros bebés, pues también nos beneficia a nosotras como madres, por mencionarlo así. Volviendo al tema de lo de la axila, hay muchos mitos sobre el cáncer de mama en general, pero yo quisiera referirme a uno en específico, que hay gente que dice que el echarse desodorante, que utilizar ciertos productos en la axila de uso diario, de higiene, podrían provocar cáncer de mama. Esto se maneja como un mito hasta el momento. También otro de los mitos que se han mencionado, que a veces, bueno, como nosotras las mujeres utilizamos los sostenes, que son estas varillas, ¿verdad?, que tienden a molestar en algún momento, que esto también podría generar cáncer de mama. Sin embargo, hasta el momento esto no está demostrado, doctora. No son considerados factores de riesgo, ¿verdad? La literatura no los menciona, entonces realmente no hay ningún problema, podemos utilizar cualquier tipo de... Sí, no son factores de riesgo que incrementen, que estén descritos en la literatura, que incrementen el riesgo de presentar esta patología. ¿Cuántos casos atienden ustedes a diario, doctora, en el Hospital Adventista? ¿De cáncer de mama? Pues fíjese que actualmente este año no se ha presentado ningún... ¿Están funcionando las campañas de concientización y todo eso? Sí, actualmente incluso en el hospital hay una campaña durante este mes de ultrasonidos, ¿verdad?, a un precio accesible. Se está realizando en la sede aquí en Tegucigalpa, ultrasonidos de mama. Sí. ¿Va a durar todo la sede? Queda en la colonia Alameda, ubicada atrás de la cooperativa Elga. Los está realizando la radióloga del hospital, ¿verdad?, a un precio accesible ultrasonidos de mama. Excelente, muy buena noticia esa, ¿no? Porque normalmente, pues, nuestras mujeres
tal vez si toman conciencia, si ven este tipo de programas, ¿no? Donde tratamos el tema de la prevención, pero faltan los recursos, ¿no? Porque un ultrasonido estamos hablando de que 300, 400, 500 lempiras. Sí, por ese precio anda el ultrasonido. Pero sí es importante, ¿verdad? Básicamente el ultrasonido en aquellas pacientes menores de 35 años de edad y en aquellas pacientes de más de 40 años en las cuales hay algunos casos en los cuales la mamografía debe ser complementada con la realización del ultrasonido. ¿Por qué la mujer le tiene tanto miedo a la mamografía? ¿Duele? ¿Qué pasa? Hay algunas pacientes que, bueno, el mismo temor, ¿verdad? Al diagnóstico. Muchas pacientes a veces se encuentran, se palpan alguna induración, pero tienen el temor de acudir a la consulta. También que no hay falta mucha medicina preventiva, ¿verdad? Que básicamente la paciente, hasta que no siente algún síntoma realmente alarmante, no acude a evaluación, ¿verdad? Algunas pacientes también refieren que presentan dolor al momento de la realización, pero sí es de suma importancia realizar la mamografía. ¿Hacer ejercicio, doctora, podría ser una opción para disminuir el riesgo de cáncer de mama? Sí, es uno de los, dentro de las modificaciones de estilo de vida, el evitar el sobrepeso, evitar la obesidad, el combatirlo, ¿verdad? El realizar ejercicio, tener una rutina diaria, la dieta saludable, rica en frutas, en verduras, se ha visto que son factores que pueden ayudar, porque el sobrepeso y la obesidad lleva a una mayor conversión de ciertas hormonas a estrógenos, y estos mayores niveles circulantes de estrógenos se han visto que tienen influencia en el desarrollo del cáncer de mama. Ahí me gustaría a mí hacer hincapié también en la cantidad de estas hormonas, por decirlo así, estrógeno, etcétera, etcétera, que siempre se manejan y se deben manejar en la mujer, ¿no? Los anticonceptivos, entonces, que tienen cierta cantidad de estos elementos que usted ha mencionado, ¿podrían ser también causales de cáncer de mama o no? No, no se ha visto relación con los anticonceptivos, pero sí se habla de cierta relación o que incrementa el riesgo de presentar cáncer de mama a aquellas pacientes que utilizan la terapia de reemplazo hormonal, pero en ciertos casos, ¿verdad? Es decir, aquellas pacientes que tienen una lesión ya preexistente y que esa lesión no ha sido diagnosticada o detectada y que inician una terapia de reemplazo hormonal, la terapia de reemplazo hormonal puede tener un efecto promotor en una lesión que ya existe y que no se detectó tal vez de forma temprana, o aquellas pacientes que utilizan una terapia de reemplazo hormonal por periodos prolongados, mayor de 5 años, se habla de que pueden tener un riesgo incrementado. Es decir, la terapia de reemplazo hormonal puede ser utilizada, pero hay que analizar el caso de la paciente, hay que descartar que no haya ninguna lesión previa a nivel mamario, ¿verdad? Y hay que dar la dosis adecuada durante el tiempo indicado. Entonces, la recomendación en general para las mujeres que nos están viendo para evitar el cáncer de mama es... Bueno, básicamente lo importante, como en toda patología, es la prevención, ¿verdad? Como mencionamos, hay ciertos factores de riesgo que pueden predisponer a esta patología, entonces podemos incidir sobre aquellos que pueden ser modificados, ¿verdad? Y como prevención secundaria, la realización de estudios, la autoexploración mamaria, ¿verdad? Como mínimo una vez al mes, acudir a un chequeo ginecológico anual, como mínimo para una exploración clínica por parte del profesional de salud capacitado, y la realización de su mamografía anual a partir de los 40 años. Bueno, a esta hora nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regresar, no nos cambie, porque vamos a continuar hablando con la doctora Diana Marisol Alvarado, quien es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Adventista de Valle de Ángeles. Todos los detalles sobre otro cáncer que afecta a las mujeres, el cáncer cérvico-uterino. Todos los detalles ella nos va a comentar cómo prevenirlo, etcétera, etcétera. Así que usted no se lo pierda. Nuestro segundo bloque de nuestro programa Honduras Decide 2017 Mujer. Haremos una breve pausa. Ya regresamos. Dove, la marca de belleza número 1 en el mundo, presenta... Las manchas en tus axilas definen tu ropa. La depilación lastima tu piel generando manchas. Prueba Dove Dermaclarant, el único antitranspirante con un cuarto de crema humectante y caléndula que aclara y previene las manchas en las axilas para que uses tu vestido sin manchas cuando quieras. Dove Dermaclarant aclara tus axilas previniendo futuras manchas.
Prueba también el delicioso cuidado de Dove con karité y vainilla. Que vengan nuevos tiempos, oportunidades, justicia. Que se vayan los corruptos, las empresas de Marechín, tanta codicia. Que vengan nuevas empresas, educación, más trabajo. Que se vayan los mismos de siempre, esos que hacen tanto relajo. Que vengan nuevas ideas, desarrollo, un gobierno eficiente. Que se vayan esos que tanto daño le hacen a mi gente. Que vengan los patriotas, los que respetan la alternancia en el poder. Que se vayan los que roban, los que una y otra vez nos quieren joder. Que vengan de vuelta mis hermanos que se habían marchado. Que se vayan los que el honor a mi patria tanto han manchado. Que venga el cambio, las transformaciones, los sueños, los de él, los de ella, los de todos los hondureños. No te pierdas en nuestra variada programación a través de nuestra señal de aire en la frecuencia 44.1 y por las distintas empresas de cable, Tigo Star 44 análogo y 60 digital, Claro TV 44 digital, Mayavisión 103, Cable Color 44 digital, TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Continuamos en Honduras Decide 2017. Mujer, muchas gracias por su compañía y por supuesto un saludo especial también para todas las personas que están con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook usted nos encuentra como TV Azteca Honduras. Tenemos muchos comentarios, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. Y como lo habíamos dicho antes de irnos a nuestra pausa comercial, hoy que estamos dialogando con la doctora Diana Marisol Alvarado, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Adventista Valle de Ángeles, pues vamos a hablar también del cáncer cérvico-uterino. Explíquenos, doctora, ¿qué es este cáncer que es la primera causa de muerte entre las mujeres? Bueno, básicamente, como todo cáncer, ¿verdad? El cáncer de cuello uterino es un crecimiento también anormal de células. Es un crecimiento acelerado en la cual hay cierta alteración a nivel de las células que lleva a un crecimiento anormal, ¿verdad? Y que se presenta a nivel de las células del cuello uterino y que constituye la principal causa de cáncer a nivel de nuestro país y que una de las principales causas a nivel mundial, ¿verdad? Básicamente, como en todo cáncer, hay ciertos factores, ¿verdad?, que pueden predisponer a que una paciente presente esta patología, ¿verdad? Y es importante identificar estos factores porque al identificarlos nos ayuda a establecer estrategias para prevenir o tratar de disminuir la posibilidad de que se presente en una paciente. En cuanto al cáncer de cuello uterino, el principal factor de riesgo es la infección persistente por el virus del papiloma humano, ¿verdad? El virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual. Existen más de 100 tipos de este virus y dependiendo del tipo, este pueden ser clasificados como virus de bajo riesgo o de alto riesgo, ¿verdad? Dentro de los virus de bajo riesgo son aquellos que básicamente se asocian a la presencia de ciertas lesiones a nivel de la piel que se conocen como verrugas genitales, ¿verdad? Y que los tipos de bajo riesgo realmente no se asocian a cáncer, sino que básicamente se asocian a la presencia de estas lesiones, que son las verrugas genitales o los condilomas. Luego están los tipos de alto riesgo, que de ellos los principales o los más frecuentes son el 16 y el 18, que estos sí ya se asocian a la presencia de cáncer del cuello uterino. Es importante saber que más del 70% de las mujeres pueden tener una infección en el transcurso de su vida por el virus del papiloma humano, pero en la mayor parte de los casos esta infección se resuelve, el mismo organismo resuelve la infección. Solamente en aquellos casos en los cuales esta infección es persiste por un periodo de más de 1 a 2 años, es que realmente es significativo como factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino.
aparte de otros factores de riesgo, también el inicio temprano de relaciones sexuales. Por ejemplo, aquellas pacientes que inician relaciones sexuales en la adolescencia tienen un riesgo incrementado hasta de 2 veces de presentar cáncer de cuello uterino. Esto se debe a que durante la adolescencia el tejido del cuello uterino se encuentra en un cambio que se conoce como metaplasia, ¿verdad? Entonces, si durante este periodo la paciente es infectada por el virus del papiloma humano, entonces esto favorece aún más que pueda desencadenarse un cáncer de cuello uterino. También aquellas pacientes que tienen múltiples parejas sexuales o aquella paciente que tiene una pareja sexual, pero que esta pareja sexual tiene a su vez múltiples parejas sexuales, es un factor de riesgo, ya que ellas tienen incrementada la posibilidad de presentar infecciones por el virus del papiloma humano. Otro factor de riesgo es el tabaquismo, ¿verdad? Se ha visto que aquellas pacientes que consumen cigarrillos o que tienen el hábito del tabaquismo tienen hasta 2 veces mayor riesgo de presentar cáncer de cuello uterino. Y el riesgo es proporcional al tiempo que utilizan el cigarrillo como también al número de cigarrillos que consumen por día. Otro factor de riesgo también es el alcoholismo, que también incrementa hasta 2 veces, ¿verdad?, la posibilidad de presentar esta patología. Entonces, como se fija, hay todos estos factores, muchos de ellos son factores que nosotros podemos incidir, que podemos evitar, y que al evitarlos o tener ciertas conductas adecuadas, ¿verdad?, podemos disminuir la posibilidad de presentar esta patología. Es importante saber que el cáncer de cuello uterino, antes de que se presente el cáncer de cuello uterino, existen ciertas lesiones que se conocen como lesiones preneoplásicas, y que estas lesiones pueden ser detectadas y si son tratadas de forma oportuna se puede evitar a llegar hasta un estadio de un cáncer cervicuterino. Entonces es de suma importancia, ¿verdad?, detectar estas lesiones, que pueden ser de 3 tipos, pueden ser de 3 estadios, NIC 1, NIC 2 y NIC 3, que son las neoplasias intraepiteliales cervicales, ¿verdad? Y es importante detectarlas y básicamente no dan ninguna sintomatología. Básicamente, ¿cómo se producen estas lesiones, verdad? Es importante explicar. Bueno, una vez que una paciente inicia relación sexual, ¿verdad?, y con una persona que está infectada con el virus del papiloma humano, la paciente adquiere la infección. Entonces, el virus entra en contacto con las células del cuello uterino. Y al entrar el virus en contacto con las células del cuello uterino, produce una serie de cambios a nivel de la forma o la estructura de las células, y estos cambios son los que se conocen como NIC, que pueden ser de 3 grados, NIC 1, 2 y 3, dependiendo del espesor del epitelio, del grosor del epitelio que afecten. Cuando solo afectan una parte del epitelio, es grado 1. Cuando ya están afectadas 2/3 partes, es un grado 2, y ya cuando se afecta el espesor total, es un grado 3. ¿Y qué pasa? Que estas lesiones son lesiones precancerosas, premalignas, que pueden ser detectadas y tratadas, y así evitar que puedan llegar hasta un cáncer de cuello uterino. Pero es de importancia que la paciente acuda a un chequeo de forma rutinaria porque no presentan síntomas, es decir, la paciente en estas etapas no va a presentar ninguna manifestación. Básicamente son detectadas a través de que la paciente llega al consultorio, se realiza una citología y en la citología se detecta que hay una lesión intraepitelial cervical. Claro. Y una vez detectada, ¿viene qué tipo de tratamiento? Depende del estadio, ¿verdad? Por ejemplo, es importante que la paciente acuda a evaluación ginecológica una vez al año, ¿verdad? Se realice su citología. Si en la citología reporta una lesión intraepitelial, ya sea de bajo grado, un NIC 1, o una lesión intraepitelial de alto grado, grado 2 o 3, entonces esto debe ser confirmado mediante otro estudio, que es la colposcopía. Sí. La colposcopía es un estudio que se realiza con un aparato que es un colposcopio, que es un aparato con lentes similar a un microscopio que permite visualizar el cuello del útero y magnificarlo, y mediante la utilización de una serie de sustancias se pueden ver ciertos cambios a nivel del cuello, ¿verdad?, al colocar las sustancias. Y esto permite al médico que está realizando la colposcopía tomar una biopsia, ¿verdad? Esta biopsia se toma mediante una pinza en sacabocados, se envía a analizar y se confirma el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, una vez que ya se ha hecho la citología y el resultado de citología alterado se confirma mediante una colposcopía y toma de biopsia, y la biopsia ya reporta que hay una lesión intraepitelial, ya sea de bajo grado o de alto grado, el tratamiento depende de acuerdo al estadio de la lesión, ¿verdad?
En las lesiones de bajo grado, básicamente el tratamiento puede ser de dos tipos, ¿verdad? En algunos casos puede únicamente vigilarse la lesión, pero en la mayoría de los casos se decide dar tratamiento mediante la crioterapia, que la crioterapia consiste en aplicar nitrógeno líquido local en la lesión, a nivel del cuello, y ese nitrógeno líquido produce una muerte celular y destruye el tejido dañado. Excelente. Ahora, algo donde me perdí, doctora, y usted me disculpa, ¿verdad? Es en el caso de que usted me dijo que el virus del papiloma humano se manifiesta por verrugas, ¿verdad? Pero también me dice que puedo tener cáncer cervicouterino y sin tener ningún síntoma. Es decir, no aparecen arrugas y aún así yo puedo tener cáncer. Sí, es que recuerde que el virus del papiloma humano puede ser de dos tipos, ¿verdad? El de bajo grado, que es el que produce las verrugas. Es decir, pueden haber dos tipos de virus. Hay más de 100 serotipos, ¿verdad? Pero estos serotipos se clasifican en dos categorías, de bajo riesgo, que son los que producen las llamadas verrugas, que son ciertos tipos, ¿verdad? El 11, el 6 y el 11 son los más frecuentes, entonces estos producen verrugas genitales, pero estos tipos no se asocian a cáncer cervicuterino, sino que se asocian solo a la producción de estas verrugas o estas lesiones a nivel genital. Y están otros tipos, otra categoría de virus, que son los de alto riesgo. De ellos los más frecuentes son el 16 y el 18, que estos tipos sí van a producir cambios a nivel celular, en las células del cuello uterino, pero que estos cambios en etapas tempranas son microscópicos, entonces no producen síntomas en la paciente. Cuando van a producir ya síntomas en la paciente, ya en una etapa avanzada, cuando ya hay un cáncer en un estadio avanzado, entonces ahí ya la paciente va a presentar manifestaciones, pero en las etapas tempranas, por ejemplo, cuando hay una lesión premaligna, o un NIC o un cáncer en un estadio temprano, difícilmente va a presentar una manifestación clínica la paciente. Ya en etapas avanzadas sí puede presentar síntomas la paciente, como por ejemplo se puede observar al momento de la evaluación una masa a nivel del cuello uterino o alguna lesión que protruya a través del cuello uterino. Puede observarse también que haya una secreción anormal, que generalmente esta secreción se acompaña de mal olor, o puede haber cierto sangrado anormal, generalmente puede haber acompañarse de sangrado posterior a tener relaciones sexuales, pero ya generalmente cuando la paciente presenta estos síntomas es que ya hay en una etapa avanzada. En las lesiones preneoplásicas no se presenta sintomatología porque son cambios a nivel microscópico, entonces que son detectados primeramente a través de una citología y confirmados mediante o ya una biopsia dirigida por colposcopía. Sí. Ya cuando se detecta el cáncer cervicuterino de manera avanzada, ¿qué tratamiento es el que Bueno, se aplica? dependiendo, verdad, en etapas tempranas, básicamente el tratamiento es la histerectomía, ¿verdad? Que es quitar el útero. Ya cuando hay una etapa avanzada se inicia con radioterapia, ¿verdad? Para reducir el tamaño. Ahí ya no se quita, no está la alternativa de extraer el Primero útero. la radioterapia y después la histerectomía. Ahora, en el caso de estas opciones para prevenir, ¿el Papa Nicolau es lo mismo que la citología? Sí, el Papa Nicolau es la citología, ¿verdad? Que es un estudio sencillo que se realiza en el consultorio y que básicamente consiste en que con la paciente en posición ginecológica, ¿verdad? Con una espátula se hace un raspado del cuello uterino con la espátula y ese raspado que se realiza permite tomar células que se colocan en una lámina y eso se envía a analizar. Entonces eso permite al patólogo identificar si hay algún cambio a nivel de esa célula, ¿verdad? Es importante saber que si hay un resultado de una citología alterado, este resultado debe ser confirmado mediante la colposcopía y la toma de biopsia, ¿verdad? ¿Cómo debe ir preparada una mujer para una citología? ¿Qué debe de hacer? Dentro de las recomendaciones es por lo menos 48 a 72 horas previas a la citología, ¿verdad? La paciente no debe haber tenido relaciones sexuales, no debe haberse colocado óvulos, no debe haber presentado sangrado, ¿verdad? No debe haberse aplicado duchas vaginales, porque todo esto puede alterar la calidad del estudio, ¿verdad? Y es importante que toda paciente, cuando debe iniciar a realizarse la citología,
citología a una paciente, ¿verdad? Entonces, básicamente debe iniciarla por lo menos antes de los 21 años de edad, por lo menos 3 años después de la primera relación sexual, sin pasar los 21 años de edad y como mínimo una vez al año, ¿verdad? Hay ciertos casos, dependiendo de cada paciente, en los cuales puede hacerse un seguimiento con citología y colposcopía más periódico, ¿verdad? Cada 6 meses, ¿verdad? Dependiendo del caso de la paciente. Sí, ese es el periodo, una vez al año, como mínimo. Como mínimo. Ah, pero se dice entonces sí se puede hacer antes, ¿no? Puede hacerse cada 6 meses. Cada 6 meses. Sí, la citología. Perfecto. Algo tan sencillo, ¿no? La citología que puede ayudarle a prevenir un cáncer cervicuterino. ¿Y las edades de mayor riesgo para este tipo de cáncer? Bueno, generalmente después de los 40 años, ¿verdad? Es una edad que es un mayor factor de riesgo para presentar este tipo de patologías. ¿Y desde qué momento yo puedo hacerme la citología? ¿Puedo hacérmela sin haber tenido antes relaciones sexuales o solamente aplica para las mujeres que ya tienen iniciada su actividad sexual? No, la citología debe ser realizada una vez que la paciente ya inicia relaciones sexuales, ¿verdad? Como mínimo 3 años después de la primera relación sexual, sin pasar de los 21 años, ya puede iniciar a hacerse la citología como mínimo una vez al año. ¿Cuál es el comportamiento sexual de una mujer ya sin útero? Porque se han escuchado muchas frases de mujeres que desafortunadamente han atravesado por esta situación y muchas de ellas dicen, ya no sirvo como mujer, ya quedé seca. ¿Cuál es la situación? ¿Qué les podemos explicar a todas ellas? Bueno, básicamente, ¿verdad? Creo que sí, eso le genera cierto impacto a nivel psicológico en la paciente, ¿verdad? E incluso también el diagnóstico de un cáncer puede generar un estado depresivo en la paciente, pero generalmente hay que recordar que cuando hay una histerectomía, ¿verdad? Que es un procedimiento en el cual se quita el útero, ¿verdad? Realmente esto no tiene por qué afectar la vida sexual de la paciente, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿no? Sí, es muy importante. Sí, puede, generalmente como parte de un diagnóstico de cáncer, la paciente entra en un estado de depresión, puede entrar en un estado de negación. Siempre es importante un apoyo psicológico conjunto, ¿verdad? Junto al manejo para poder sobrellevar esta patología y saber que un diagnóstico de cáncer es una patología que no solo afecta a la paciente, sino que afecta a todo el entorno familiar. Sí. Como decía Kenia, cuando se extrae el útero ya no se puede tener hijos, ¿verdad? Porque es allí donde el espermatozoide se gesta, por decirlo así. Exactamente. Ya no podría tener hijos, la paciente no. Ok, interesante en realidad que nosotros como mujeres tomemos conciencia sobre esta afección que, bueno, nos está afectando, nos está matando, por decirlo así, doctora. Hay que ser claros en esto y, por supuesto, a todas las mujeres que nos están viendo tomar estas recomendaciones. Ustedes en el Hospital Adventista Valle de Ángeles tienen un completo equipo técnico, equipo de profesionales que pueden ayudarle a usted que nos está viendo a esta hora, a usted que tiene meses, años sin hacerse una citología, sin hacerse una mamografía, una radiografía. En el Hospital Adventista, allí está la solución, podríamos decirlo, hay opciones, la gente puede llegar abiertamente, puede confiar en sus manos. Exactamente, en el hospital contamos, hay ginecólogos, gineconcólogos, ¿verdad? También. ¿Qué quiere decir eso? Lo segundo. Gineconcólogo es un ginecólogo especializado ya en cáncer ginecológico. Sí, entonces es importante, ¿verdad? Puede acudir a realización de su citología, incluso generalmente se realizan ciertos periodos en los cuales hay promociones, en los cuales se realizan paquetes de descuento, ¿verdad? Se puede realizar su colposcopía en la sede aquí en Tegucigalpa, ¿verdad? Su colposcopía con toma de biopsia dirigida. Entonces sí puede ser una opción para las pacientes, ¿verdad? Acudir como mínimo a un chequeo ginecológico anual. La sede principal está ubicada en Valle de Ángeles, ¿verdad? Pero también hay una sede aquí en Tegucigalpa que está ubicada en la colonia Alameda, atrás de la cooperativa Elga, y los teléfonos son, el teléfono del hospital es el 2766
2310, 2311. Doctora, ¿hay una vacuna que se está promoviendo? ¿Usted sí, la recomienda? Sí, la vacuna incluso ya forma parte del esquema de vacunación nacional. A partir del año pasado se introdujo la vacuna contra el virus del papiloma humano, que se está aplicando dentro del esquema de vacunación nacional a todas las niñas a los 9 años de edad. A los 9 años, sí, como parte del esquema de vacunación. Hay ciertas cosas que se han hablado sobre la vacuna que más bien decían, o bueno, se ha dicho, que más bien esto lo genera el cáncer. ¿Es así o se puede desmentir totalmente? No, es que recuerde que la función de una vacuna es producir anticuerpos contra la patología, ¿verdad? Entonces, realmente la vacuna lo que va a hacer es que su cuerpo genere ciertos anticuerpos frente a una patología en particular. Entonces, más bien lo que hace es que el cuerpo prevenga esta patología, ¿verdad? Pero ¿hay riesgos cuando uno se pone esta vacuna o no? Riesgo de que le genere esta patología. Sí, u otros riesgos. No, realmente más bien la vacuna es un mecanismo de prevención, ¿verdad? En todo tipo de patologías. Entonces, hay que aplicarse. Exactamente, está indicado en todas las niñas que no han iniciado relaciones sexuales a los 9 años de edad, ¿verdad? Está como parte del esquema de vacunación nacional, incluso ya se introdujo. ¿Y es una única vez en la vida que se aplica? Bueno, realmente se aplican 2 dosis, se está aplicando el esquema de vacunación, sí. Bueno, y ya una mujer, ya una mujer adulta también puede aplicársela o... Sí, se puede aplicar. Es preferible, ¿verdad?, aplicar la vacuna en aquellas pacientes que no han iniciado relaciones sexuales. Por eso es el contacto, haber contraído el virus del papiloma humano, pero no está contraindicado, puede aplicarse en aquellas pacientes que han iniciado, pero preferiblemente en pacientes que no han iniciado relaciones sexuales. ¿En el Hospital Adventista podemos adquirir esta vacuna o está en proyecto? No, fíjese que ahorita en el hospital no se está aplicando, ¿verdad?, pero sí puede aplicarse a nivel de la Secretaría de Salud, se está aplicando a las niñas, ¿verdad? Y ahorita está como proyecto la adquisición de esta vacuna. ¿Y cómo reaccionan las madres, doctora, ante esto de la vacuna? Porque es muy cierto lo que decía mi compañera Marlene Allen, hay cierta temor, ¿no? Sí. Sobre esta vacuna por todo lo que se ha dicho. Bueno, yo creo que parte de eso depende de la cultura de prevención, ¿verdad? Y de estar informadas, investigar, acudir a una consejería con un ginecólogo, ¿verdad? Informarse, ¿verdad?, para que todos estos mitos o temores que la paciente pueda tener puedan ser resueltos y saber que realmente la función de las vacunas es la prevención. Sí, le quería consultar si también el cáncer cérvico-uterino tiene que ver la parte de genética, que de pronto algún familiar murió de lo mismo, como el cáncer de mama, por ejemplo. Sí, siempre hay predisposición genética, ¿verdad?, también en el cáncer de cuello uterino, como en todos los cánceres, siempre el factor genético puede influir. Bueno, yo he visto casos, bueno, creo que la mayoría conocemos este caso famoso de Angelina Jolie, una actriz en Hollywood, quien decidió pues extirparse las mamas y quitarse también la cervix y todo lo demás. Pensando en este caso, ¿hay relación entonces entre el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino o no existe relación? Sí hay relación descrita, ¿verdad? Pero hay que individualizar los casos, es decir, tampoco hay que practicar cirugías radicales, sino que hay que analizar el caso de cada paciente. O porque me dio cáncer de mama, no necesariamente me va a dar cáncer de cervicouterino, ¿o sí? No, o sea, hay que analizar, es decir, que cada caso individualizarlo, es decir, valorar los factores de riesgo de la paciente, tanto los antecedentes familiares, qué factores personales tienen de predisposición, individualizar el caso. Bueno, sumamente interesante, ¿no? Doctora, ¿qué mensaje le daría usted a todas aquellas mujeres que en este momento, pues, nosotros creemos que estamos sanas y ante esta situación, pues de pronto nos descuidamos, ¿no? Que el trabajo, que los hijos, ya de pronto dejamos hasta de hacernos la autoexploración, que es algo
tan sencillo que se puede hacer en la casa y que no significa ningún tipo de gasto, transportarse, etcétera, etcétera. Y que son enfermedades silenciosas. Sí. Exactamente, entonces es muy importante la prevención, ¿verdad? Creo que como en todas las enfermedades, básicamente, si hacer énfasis en la prevención. En cuanto al cáncer de mama, ¿verdad? Realizarse su autoexploración mamaria, acudir como mínimo a un chequeo ginecológico anual y recordar la importancia de su mamografía anual como estudio. Y en cuanto al cáncer cervicuterino, recordar que en etapas este puede ser prevenido en etapa precancerosa, puede ser detectado, ¿verdad? Entonces, evitar llegar hasta un estadio de un cáncer. Con un estudio tan sencillo como la citología. Entonces es importante que la paciente le dé relevancia a acudir, aunque no presente ningún síntoma, acudir por lo menos a un chequeo ginecológico, a realizarse como mínimo una citología anual, ¿verdad? Para poder detectar estas lesiones premalignas y evitar llegar hasta un cáncer de cuello uterino. ¿Cuántas mujeres ustedes atienden más o menos allí en el Hospital Adventista Valle de Ángeles con esta situación de cáncer o posible cáncer cervicouterino o con virus de papiloma humano, más o menos? Mire que en el transcurso del año, gracias a Dios, no se ha detectado ningún cáncer, ningún caso de cáncer de cuello uterino, pero sí se han detectado casos de lesiones precancerosas, premalignas, como por ejemplo NIC1, NIC2, NIC3. Aproximadamente creo que en un mes se detecta un caso de una lesión premaligna en el hospital, ¿verdad? Pero que son estadios precancerosos. Realmente casos de cáncer de cuello uterino en el transcurso de este año y el año pasado no se detectaron en el hospital. Bueno, una vez que se extirpan los senos, el útero, hay altas posibilidades de que la mujer viva, de que tenga una vida normal, digamos. Sí, es que recuerde que la supervivencia realmente, por eso es importante hacer énfasis en la detección temprana y en el tratamiento oportuno, porque gran parte de la supervivencia o el pronóstico de la paciente va a depender de qué tan temprano es detectada la patología y que el tratamiento sea instaurado de forma oportuna. Rápido. Y tratamientos, doctora, que son caros, ¿no? Eso lo vamos a reconocer. O sea, es una enfermedad que usted pudo haber detectado con un poquito de conciencia, ¿no? O que pudo haber evitado, mejor dicho, con un poquito de conciencia, y que al final, imagínense los gastos, o sea, es un tratamiento oneroso ¿no? Exactamente, sí, que pudo haber, detectado, y recordar que lo más importante también es el pronóstico de la paciente, que si las patologías se detectan en etapas tempranas, el pronóstico de la paciente de supervivencia va a ser mayor. Así es un cáncer que ya ha sido detectado en una etapa tardía, ¿verdad? Entonces eso le disminuye el porcentaje de supervivencia a la paciente. Además también un desgaste físico, psicológico también, que afecta no solamente a la mujer, sino que a toda la familia. El entorno, sí, es decir que la patología, el cáncer, es una patología que afecta no solo a la paciente, sino que le genera un impacto no solo económico, sino que también psicológico, emocional a toda la familia, ¿verdad? Usted como doctora, pues, con una experiencia, pues, que ya hemos visto en estos pocos minutos que tenemos de platicar con usted, una gran experiencia, pues, ¿cuáles son esos testimonios, esos casos que nos podría compartir que le han impactado durante su vida cuando usted ha diagnosticado una lesión precancerígena, un cáncer en alguna paciente? Sí, por ejemplo, algunos casos de pacientes que tal vez presentaban síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, un caso de una paciente que presentaba sangrados vaginales, ¿verdad? Pero no fue realmente que presentaba sangrados vaginales, pero no le daba importancia. Es decir, una paciente que ya había presentado su menopausia, pero que después de la menopausia comenzó con sangrados, ¿verdad? Y realmente no le daba importancia, y ya al momento que llegó a evaluación, recuerdo yo, ya estaba se observaba al momento de la evaluación en el cuello uterino una lesión evidente, ya, ¿verdad? Había una masa, es decir, que ya había un diagnóstico ya de un cáncer, pero ya en un estado avanzado. O por ejemplo, que muchas veces, la paciente presenta los síntomas,
pero no le dan importancia también. Es muy importante entonces que tomemos en cuenta estos consejos de prevención. Doctora, le agradecemos por habernos acompañado. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Kenia Torres, nos despedimos. Muy ilustre esta conversación, esperamos que todas las mujeres hayan tomado nota de esto, hayan tomado conciencia de estos dos tipos de cáncer que todos los días matan mujeres en nuestro país y por supuesto a nivel mundial. Así que les esperamos por supuesto en una próxima emisión de Honduras Decide 2017 Mujer. Así es, Kenia Torres, nos despedimos. Recuerde usted el próximo viernes a partir de las 9 de la noche. Honduras Decide 2017 Mujer. Yo soy Marlene Allen. Que tenga usted buenas noches.